¿Alguna vez te has encontrado sentado en la quietud de tu hogar, con las paredes familiares resonando con un silencio más pesado que nunca? ¿Te has parado, de verdad, a pensar qué significa envejecer no solo en años, sino también en espíritu? Envejecer no es solo un viaje físico, es una transformación emocional, marcada por recuerdos, despedidas en silencio y momentos de dolorosa soledad. Este video no es solo una historia más, es una invitación. Una invitación a reflexionar, recordar y recuperar el sentido en los últimos capítulos de la vida. Ya sea que tengas 60, 70 o más años, o quizás seas alguien que lo ve en nombre de un ser querido, este mensaje es para ti. Porque envejecer no significa desvanecerse. Significa entrar en una nueva luz, una más suave y sabia. En los próximos momentos, conocerán a Jack Thompson, un hombre de 62 años que vivió una vida llena de amor, familia y propósito, hasta que el tiempo, como siempre, lo cambió todo silenciosamente. A través de su historia, lo acompañaremos en los momentos de calma de la pérdida, la repentina punzada de la soledad y el sorprendente poder de la conexión humana. Verán no solo sus luchas, sino también su fortaleza, esa fortaleza que no proviene de resistirse al envejecimiento, sino de aceptarlo con gracia. Si este mensaje te ha llamado la atención, dale a me gusta al video, deja un comentario y no olvides suscribirte para no perderte las historias importantes. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a alguien que pueda necesitarlo, alguien como Jack o quizás alguien como tú. Ahora, comencemos este viaje, un viaje lleno de silencio, dolor, fortaleza y, en última instancia, esperanza. 1. Jack y el vacío silencioso. Siempre había imaginado la jubilación como una época de paz. Un momento para relajarme, para disfrutar por fin del fruto de mi trabajo, para despertarme lentamente y tomar un café al sol sin el peso de una agenda llena. Lo había planeado bien, al menos financieramente. Nunca fui imprudente con mi dinero. Había ahorrado, invertido y sido consciente de mis gastos. Pero lo que no había tenido en cuenta, para lo que ninguna hoja de cálculo ni manual de jubilación podría haberme preparado, era el silencio. No era solo silencio. Era un vacío que se te mete en los huesos. Mi casa, antes llena del ruido de los platos, el repiqueteo de los pies y el suave tarareo de mi esposa Sarah al ir de una habitación a otra, se había vuelto silenciosa. Mis hijos, Adam y Emily, ahora tenían sus propias familias. Les iba bien, exitosos, estables y ocupados. Estaba orgulloso de ellos, más de lo que las palabras podrían expresar. Pero no podía evitar añorar los momentos en que me necesitaban cuando formaba parte de su vida diaria. El día que Sarah falleció, tras su larga enfermedad, fue el día en que algo dentro de mí también se silenció. Su ausencia no solo se sentía en la cama a mi lado ni en la mesa, sino en todo. En cómo me movía más despacio, en cómo la luz de la mañana ya no me resultaba cálida, en cómo dejaba la tele encendida solo para llenar el vacío. Y aunque sonreía a Adam y Emily cuando me visitaban, cada despedida se sentía más pesada, más permanente que la anterior. Hubo un momento, uno que aún hoy recuerda, en el que estaba sentada sola en el sofá. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del refrigerador, el tic-tac del viejo reloj de pared y el lejano ruido de los coches afuera. Oía mi propia respiración más fuerte que cualquier otra cosa. Miré a mi alrededor y pensé, ¿es esto todo? ¿Así termina esto, no con dolor, sino con silencio? Entonces sonó el teléfono. Era Adam. Su voz sonaba apresurada, agobiada. Papá, puede que no llegue esta noche, tengo un trabajo urgente. Le dije, tranquilo, hijo. No te preocupes por mí.
Ocúpate de tus cosas. Mi voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Pero por dentro, algo se quebró. No quería que se sintiera culpable, pero no podía negar el dolor. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, miré al techo y me pregunté si esta soledad era una fase pasajera o la nueva realidad. Había pasado toda mi vida construyendo el futuro, trabajando duro, proveyendo, siendo fuerte, y ahora que el futuro había llegado, no estaba preparada para lo que realmente significaba vivir sin ser necesaria. La semana siguiente, mi vecino John pasó por casa. Éramos casi de la misma edad, ambos jubilados, cada uno atravesando sus propias tormentas silenciosas. Se sentó a mi lado, miró alrededor de la sala vacía y dijo en voz baja, «Así que ahora solo estás tú, ¿eh?» Asentí. No hablamos mucho. No hacía falta. El silencio entre nosotros era una especie de acuerdo, un reconocimiento mutuo de esta etapa de la vida para la que nadie te prepara. «A mí me pasa lo mismo», añadió. «Mis hijos están ocupados y mi esposa siempre está viajando. Algunas noches, hablo con las paredes». Ambos nos reímos, pero había dolor detrás. De esos que persisten después de que la risa se desvanece. Luego me miró y me preguntó, ¿has pensado en qué pasaría si un día estuvieras realmente solo? ¿Cómo? Completamente solo. Sus palabras fueron muy dolorosas, no porque fueran crueles sino porque eran ciertas. Esa noche no pude dormir. Esa pregunta me atormentaba, ¿qué pasa cuando estás realmente solo? ¿Qué pasa si me enfermo y no hay nadie para ayudarme? ¿Qué pasa si paso días sin hablar con nadie? ¿Qué pasa si esta casa que una vez albergó tanta vida se convierte en mi tumba silenciosa? No quería ser una carga para mis hijos. Pero tampoco podía seguir vagando como un fantasma por habitaciones llenas de recuerdos. Estaba entre no querer que me olvidaran y no querer que me necesitaran por obligación. Una tarde, Emily pasó por casa con su hijo Noah. Trajo algunos de mis platos favoritos de su infancia, las recetas de Sarah. Se notaba el esfuerzo. Pero antes de sentarse, salió corriendo y dijo, «Papá, voy a dejar esto. Tengo que ir a recoger a Tom del entrenamiento». Apenas me miró a los ojos. Y Noah, con su dulce presencia, parecía confundido, quizá percibiendo el dolor que tanto me esforzaba por ocultar. «Estoy bien, cariño», dije mientras se marchaban, saludándolos desde la puerta. Pero no era así. Al alejarse sus pasos, la casa se sentía más fría que nunca. La comida que trajo aún estaba caliente, pero yo no tenía apetito. Me senté, miré la silla vacía frente a mí y susurré, «Te extraño, Sarah. Lo extraño todo». Esa noche, la pregunta volvió con más fuerza que nunca, ¿qué haré si me quedo completamente sola? Y esta vez, no la aparté. La dejé a mi lado, pesada y sincera. Porque fingir ya no ayudaba. 2. Una conversación con un viejo amigo. Unos días después de la visita apresurada de Emily, me encontré sentada de nuevo en el parque local con John. Era una de esas tardes templadas, cuando el sol se filtraba entre los árboles y todo se movía un poco más despacio. El mundo se sentía, de alguna manera, más suave. Los niños reían a lo lejos, las hojas susurraban con la brisa, y aún así, sentía un gran peso en el corazón. John y yo nos sentamos en nuestro banco de siempre, el que estaba bajo el alto roble que probablemente llevaba allí más tiempo que cualquiera de nosotros. Al principio no hablamos. A veces, con la edad, el silencio se convierte en la forma más sincera de comunicación. Después de un rato, me volví hacia él, con voz tranquila pero firme. «Tenías razón el otro día», le dije.
sobre estar sola. No he podido dejar de pensar en ello. No pareció sorprendido. Solo asintió lentamente, con la mirada fija en una pareja que caminaba de la mano a lo lejos. Yo también, respondió. No es solo un miedo. Es una realidad, una que todos enfrentamos, tarde o temprano. Se removió en su asiento y me miró directamente. Tenemos que prepararnos, Jack. No solo emocionalmente, sino también en la práctica. Nadie vendrá a rescatarnos. Ni nuestros hijos, ni el tiempo, ni la suerte. Sus palabras fueron duras, pero eran ciertas. Y lo respeté por decir lo que la mayoría de la gente teme admitir. Ion se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo primero es el dinero. Tú lo sabes tan bien como yo, envejecer sin seguridad financiera es como estar perdido en el mar sin un bote salvavidas. Necesitamos lo suficiente para cubrir comida, medicinas y emergencias. No solo sobrevivir, sino vivir con dignidad. Asentí. Había hecho todo lo posible por planificar con antelación, pero incluso con ahorros, ahora todo era inquietantemente impredecible, gastos médicos, inflación, incluso la posibilidad de cuidados a largo plazo. Y segundo, continuó, necesitamos un plan. Uno real. No solo ir día a día. Eso solo funciona cuando eres joven. ¿Y ahora? Necesitamos estructura. Rutina. Algo que nos dé un propósito. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras reposaran. Suspiró. ¿Sabes qué es lo que realmente te mata, Jack? El aislamiento. Puedes comer bien, hacer ejercicio, tomar tus pastillas a tiempo, pero la soledad. Esa es la que te roba el alma mucho antes de que tu cuerpo se rinda. Su voz tembló levemente y entonces comprendí que no era solo una conversación, era una confesión. Un hombre intentando reconciliarse con la lenta erosión de la relevancia. Extraño que me necesiten, admitió. Extraño que me llamen para pedir ayuda, para pedir consejo. ¿Ahora? El teléfono no suena a menos que sea spam o alguien pidiendo donaciones. Eso me conmovió profundamente. Porque conocía esa sensación. Cuando llevas décadas siendo el proveedor, el que resuelve problemas, el fuerte, y de repente ya nadie te tiene en cuenta. Empiezas a cuestionar tu lugar en el mundo. Siento que me estoy desvaneciendo, susurré. No respondió de inmediato. Simplemente puso su mano suavemente sobre mi hombro. Podemos desvanecernos en silencio, dijo. O podemos luchar por las partes de nosotros mismos que aún importan. Esa decisión sigue siendo nuestra. Esa simple verdad resonó en mi mente mucho después de que salimos del parque. Mientras caminaba solo a casa, sus palabras resonaban una y otra vez, la decisión sigue siendo nuestra. Esa noche, me senté junto a la ventana y miré el cielo que se desvanecía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí derrotado, me sentí desafiado. No por nadie más, sino por la vida misma. Me preguntaba, ¿qué harás ahora, Jack? ¿Dejarás que el silencio te consuma? ¿O responderás con movimiento, con conexión, con intención? No era demasiado tarde. Pero tenía que empezar pronto. 1. La decisión de cambiar. Esa noche, después de mi conversación con John, no pude dormir. Sus palabras resonaron en mi pecho como un zumbido. Podemos desvanecernos en silencio o luchar por las partes de nosotros mismos que aún importan. Me di cuenta de que había estado esperando a que alguien me rescatara del silencio, esperando a que mis hijos llenaran el vacío, esperando a que mi esposa entrara por la puerta una última vez.
pero nada de eso iba a suceder. Y así, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté qué pasaría si dejara de esperar. A la mañana siguiente, me obligué a levantarme más temprano de lo habitual. La cama seguía fría por un lado, el aire de la casa seguía igual, pero abrí la puerta y salí. Solo una vuelta corta a la manzana, nada más. Me dolían las piernas y la espalda me recordaba que la edad no tolera la ambición repentina. Pero era algo. Un comienzo. Cada día caminaba un poco más lejos, primero a la esquina, luego al parque, luego por todo el barrio. Empecé a reconocer rostros familiares, la mujer que regaba su jardín con un gran sombrero, el corredor que siempre sonreía, los niños jugando cerca de los bancos. La vida seguía su curso y yo empezaba a reincorporarme a ella. Por las noches visitaba el centro comunitario local. Al principio me quedé afuera un rato, sin saber si encajaba en ese edificio lleno de desconocidos. Pero finalmente entré. Había un grupo de personas mayores jugando al ajedrez, otro charlando mientras tomaban el té. Sin grandes bienvenidas. Sin fanfarrias. Pero alguien levantó la vista, sonrió y dijo, ¿es tu primera vez aquí? Asentí. ¿Te importa si te miro? Puedes jugar la próxima ronda, dijo el hombre, moviendo su torre con tranquila confianza. Y así, sin más, me encontré sentado frente a alguien, no para hablar de pérdidas ni arrepentimientos, sino para jugar a un simple juego de estrategia. No se trataba de ganar. Se trataba de estar presente. Poco a poco, empecé a construir un nuevo ritmo. No solo llenaba el tiempo, elegía cómo usarlo. Empecé a ofrecerme como voluntaria para servir refrigerios durante las reuniones de fin de semana. Aprendí a usar mi teléfono para unirme a un club de lectura en línea para personas mayores. Incluso ayudé a otro miembro a arreglar su radio, algo que no había hecho en años. Cada gesto, por pequeño que fuera, me recordaba que aún tenía algo que aportar. Pero incluso con todas estas actividades, había una parte de mí que aún se sentía vacía. Cada noche, mientras yacía en la cama, la pregunta volvía, ¿quién estará ahí para mí, no por obligación, sino por amor? No buscaba a alguien que me salvara o me cuidara. Lo que quería era presencia. Un compañero. Alguien que se sentara a mi lado, en silencio o entre risas, y simplemente estuviera ahí. Pero con esa revelación llegó otra, la culpa. ¿Cómo podía anhelar a alguien nuevo cuando el recuerdo de Sarah aún llenaba cada habitación? ¿Sería una traición dejar entrar a otra persona en mi corazón? Luché con esa culpa en silencio, noche tras noche. Pero la verdad era que no intentaba reemplazarla. Intentaba vivir de nuevo, no a pesar del pasado, sino gracias a él. Sarah siempre quiso que fuera feliz. Solía decir, la vida es para vivirla, Jack. No malgastes la tuya simplemente sobreviviendo. Y tal vez ahora, finalmente era el momento de escuchar. 2. Conociendo a Margaret. Ocurrió una tarde de jueves cualquiera, uno de esos días que se mezclan con la semana sin ceremonia ni distinción. Estaba de nuevo en el centro comunitario, sentada cerca de las mesas de ajedrez, con una taza de té tibio en la mano y viendo cómo se desarrollaba una partida. La charla habitual zumbaba de fondo, familiar y extrañamente reconfortante. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Margarita. Entró con una seguridad serena, su cabello plateado recogido con cuidado, un pañuelo vibrante envuelto sobre sus hombros como la pincelada de un pintor sobre un lienzo gris. No era ruidosa, no intentaba destacar, pero había algo en su presencia que me inmovilizaba. Se sentó 2 asientos más allá,
sola, hojeando una novela de bolsillo. Sus movimientos eran pausados y elegantes. No miraba a su alrededor buscando atención, pero cuando alguien le hablaba, su sonrisa era rápida y sincera. Había una calidez en ella que hacía que la habitación se sintiera un poco menos fría. Más tarde esa semana, me encontré a su lado durante una actividad grupal. A ambas nos asignaron la tarea de organizar la decoración para la próxima reunión de fin de curso. Me sentía torpe con la cinta adhesiva, lidiando con el papel crepé que se me rompía constantemente en las manos. Ella rió suavemente. «Vas a necesitar una nueva estrategia, Jack». Levanté la vista, sorprendido de que supiera mi nombre. La estrategia no es mi fuerte. Normalmente improviso. Bueno, quizá hoy necesites un compañero de equipo, dijo, acercándose. Empezó así, momentos sencillos de tareas compartidas, pequeñas conversaciones sobre el tiempo, los libros y la vida. Y entonces, un día, nos sentamos afuera del centro, viendo cómo la luz se desvanecía tras los árboles y nuestra conversación se profundizó. «Mis hijos viven lejos», me dijo, con la mirada dulcificada. «Vienen a verme a menudo, pero no es lo mismo, ¿verdad?» «No», respondí. «De verdad que no». No tuvimos que dar explicaciones. Esa era la belleza. Había un entendimiento tácito entre nosotros, dos almas que habían conocido el amor, la pérdida y el dolor silencioso de las tardes solas. Había perdido a su marido hacía años y desde entonces vivía sola. Pero a diferencia de mí, no había dejado que la soledad la definiera. «Voy a sitios», dijo una tarde. «Pequeños viajes por carretera. Museos. El mercado de flores. Cualquier cosa que me recuerde que sigo aquí». Su energía me intrigaba. Donde yo me había sumido en el silencio, ella lo había atravesado con los ojos bien abiertos. Empecé a acompañarla. Al principio, solo tomábamos un café después de nuestras reuniones comunitarias. Luego, pequeñas salidas, al jardín botánico, a una librería de segunda mano, paseos por el sendero junto al lago. Nunca lo llamábamos de ninguna manera. No era citas. Era compañerismo, un vínculo tranquilo que no nacía del romance, sino de la comprensión mutua. Con Margaret volví a reír. No la risa hueca que solía darles a mis hijos para asegurarles que estaba bien, sino una risa de verdad, conmovedora, espontánea, sanadora. Hablamos de todo, de nuestros arrepentimientos, de nuestros recuerdos más felices, de la extraña forma en que el tiempo se desvía con la edad. Ella no solo me escuchó, sino que me oyó. En su presencia, el silencio que antes me ahogaba empezó a sentirse sagrado, incluso reconfortante. Descubrí que ansiaba de nuevo las mañanas, los momentos en que podía verla sonreír y preguntarle qué nueva aventura tenía planeada para nosotros. No intentábamos escapar de nuestros pasados, estábamos aprendiendo a cargar con ellos juntos. No hubo una gran declaración. ¿Ningún quiere ser mía? En cambio, un día la acompañé a casa y cuando abrió la puerta, se giró y simplemente dijo, «Pasa. Quédate a tomar el té». Y así lo hice. A partir de ese día, compartimos cada vez más, comidas, tareas, historias, silencio. Una noche, me dio fiebre. Me llegó de repente y me sentí débil y mareada. Margaret llegó al instante. Trajo paños fríos, medicamentos y su voz tranquila y firme. Llamó a Adam para que viniera a verme. No le había pedido nada, simplemente lo hizo. Cuando Adam llegó, su rostro reflejaba preocupación. Pero cuando vio a Margaret a mi lado, cuidándome con discreta dedicación,
Pareció comprender algo tácito. No quería preocuparte, le dije. Margaret me ha estado cuidando. Él asintió, con los ojos llenos de sorpresa y alivio. Gracias, le dijo en voz baja. Esa noche, mientras yacía en la cama y observaba a Margaret ordenar la cocina y tararear, sentí un cambio profundo en mi interior. La casa ya no resonaba con el vacío. Volvía a tener calor, volvía a tener risas. No la de Sarah, no, sino algo nuevo. Algo igual de dulce, igual de reconfortante. Margaret no reemplazó lo que había perdido. Llenó un espacio diferente, uno que ni siquiera me había dado cuenta de que esperaba ser abrazado. Y en ese momento tranquilo y parpadeante de paz, me permití algo que no me había atrevido a sentir en años: esperanza. 3. Perdiendo de nuevo. Era una mañana tranquila, como muchas que habíamos compartido antes. Margaret estaba en la cocina, tarareando suavemente, preparando el té justo como me gustaba. Me senté junto a la ventana, viendo cómo el sol salía lentamente entre los árboles, dejando que la quietud se instalara en mis huesos. Ya no necesitábamos hablar mucho. Su presencia se había convertido en un ritmo en mi vida, una reconfortante melodía de fondo en la que había llegado a confiar. Pero esa mañana, algo era diferente. Lo vi en sus ojos antes de que dijera una palabra. Sostenía el teléfono con ambas manos, pálida e insegura. Luego, con cuidado, se sentó a mi lado. Mi hijo acaba de llamar, dijo con dulzura. Se va a casar y me ha pedido que vaya a vivir con él y su nueva familia. Las palabras flotaban en el aire como niebla, suaves pero sofocantes. Esa es una noticia maravillosa, dije, forzando una sonrisa. Felicidades. Pero por dentro, una parte de mí empezó a desmoronarse. Margaret me miró y, por primera vez en mucho tiempo, parecía insegura. No porque no quisiera irse, sino porque no quería irse. Su voz tembló al susurrar: me he acostumbrado a estar aquí, contigo. Tomé su mano y la sostuve en la mía. Era cálida, familiar y temblorosa. Lo sé, dije, con la voz apenas firme. Pero eres madre. Y te necesitan ahora. Ahí es donde debes estar. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo dentro de mí me suplicaba que las retractara. Quería decirle: quédate. Quédate conmigo. Esta vida que hemos forjado importa. Pero no lo hice. Porque sabía cuánto significaría para ella estar ahí para su hijo. Sabía lo que significaba que la necesitaran de nuevo. Durante los siguientes días, nos movimos por la casa como sombras, sin saber muy bien cómo despedirnos. Seguimos paseando, seguimos comiendo juntos, pero la risa ahora era más silenciosa. Más delicada. Como si ambos intentáramos memorizar cada momento antes de que desapareciera. Cuando llegó el día de su partida, insistí en llevarla a la estación de autobuses. La mañana estaba nublada, el cielo de un gris apagado que reflejaba la tristeza de mi corazón. Margaret empacó ligero, pero pude ver que el peso que llevaba no estaba en sus maletas, sino en su silencio, en cómo miraba por la ventana durante el viaje sin decir mucho. En la estación, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Gracias, Jack. Por darme estos meses. Por hacerme sentir viva de nuevo. Quería decir algo significativo, algo memorable. Pero solo pude decir en voz baja: gracias por recordarme que la vida no termina solo porque el amor adopte otra forma. Nos abrazamos, más tiempo que nunca antes, y cuando ella subió al autobús, me quedé allí hasta que lo perdí de vista. Y entonces, me quedé solo otra vez. La casa se sentía diferente ahora.
No solo vacía, sino herida. Recorrí cada habitación como si hubiera olvidado cómo contener la alegría. Su taza seguía en la encimera de la cocina. Su bufanda colgaba del respaldo de la silla. No me atrevía a moverlas. Era como si una parte de ella aún persistiera, suave e invisible, como el aliento sobre el cristal. El silencio regresó. Pero esta vez no era el silencio de la soledad. Era el silencio de algo hermoso que pasaba. Intenté seguir con mi rutina. Caminé, visité el centro comunitario, jugué al ajedrez con viejos amigos. Pero todo se sentía apagado. Los colores menos vibrantes, las risas más distantes. Mis hijos llamaron, por supuesto. Adam y Emily me llamaban a menudo, percibiendo el cambio en mi tono. Los tranquilicé, les dije que me encontraba bien. Pero no sabían lo que había perdido. No solo a una compañera, sino la frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, lo más difícil de la vida ya había quedado atrás. Y así, me senté muchas tardes junto a la misma ventana, mientras el sol se ponía en otro día tranquilo, susurrando en el silencio, por favor cuida de ella. Porque eso es lo que hace el amor, incluso cuando duele. Te deja ir. 6. El cambio silencioso en nuestro interior. Pasaron semanas tras la partida de Margaret, y aunque la vida a mi alrededor seguía adelante, algo dentro de mí se detuvo. La casa había vuelto a su antiguo silencio, pero ahora se sentía aún más vacía, resonando no solo con la ausencia, sino con recuerdos que ya no podía tocar. Su risa aún flotaba en los rincones. Su aroma era tenue en las mantas. Y la silla donde solía sentarse frente a mí por las mañanas, vacía de nuevo, me miraba fijamente como una pregunta sin respuesta. Intenté seguir adelante. Me limité a mis paseos, mis partidas de ajedrez, mi tiempo en el centro comunitario. Pero todo se sentía más tranquilo. Como si me hubiera convertido en espectador de mi propia vida, viendo pasar los días como páginas de un libro que ya no tenía ganas de leer. Una tarde, estaba en el centro comunitario cuando escuché a un grupo de personas mayores hablando. Estaban discutiendo sobre residencias de ancianos. Al principio, sentí una punzada de incomodidad. La sola palabra tenía un gran peso, imágenes de pasillos estériles, voces que se apagaban y días que parecían todos iguales. Pero al escuchar con más atención, algo cambió en mi percepción. No se trata de rendirse, dijo una mujer. Se trata de elegir la conexión, la estructura, la paz. Me senté allí, absorbiendo en silencio sus palabras. Esa noche, de vuelta en casa, me senté a la mesa de la cocina mucho después de cenar. La casa estaba en penumbra, salvo por la tenue luz de la lámpara. Miré a mi alrededor y vi todas las cosas que una vez definieron mi vida, fotos de Sarah y los niños, el sillón que había reparado con mis propias manos, el reloj que sonaba más fuerte cuando la habitación estaba en silencio. Y de repente, me di cuenta de algo. Esta casa ya no era mi hogar. Era un museo. Un lugar para los recuerdos, no para el movimiento. Cogí el teléfono y llamé a Adam. Hubo una pausa en el otro extremo cuando se lo dije. ¿Una residencia de ancianos?, preguntó, visiblemente sorprendido. Papá, ¿estás seguro? No se trata de estar solo, le expliqué. Se trata de no querer estar solo nunca más. Estaba callado. Se notaba que intentaba comprender. No quiero ser una carga, continué. Y no quiero que ni tú ni Emily se preocupen. Pero necesito encontrar paz. Y la paz, para mí, ya no reside en esta casa. Después de unos días,
Adam y Emily vinieron de visita. Se sentaron en el sofá con expresiones llenas de preocupación y amor. Papá, dijo Emily con dulzura, ¿y si en la residencia de ancianos te sientes peor? ¿Y si te sientes aún más solo allí? Sonreí. Cariño, lo he pensado bien. No necesito un lugar perfecto, necesito un lugar donde haya gente. Donde la vida transcurra. Y donde no termine cada día hablando solo con mis recuerdos. Escucharon. Y tras una larga pausa, Adam dijo, si esto es lo que realmente quieres, te apoyaremos. Unos meses después, me mudé a una pequeña residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. No se parecía en nada a lo que temía. El personal era amable. Las habitaciones eran modestas pero acogedoras. Había jardines con flores que florecían en los lugares adecuados. Se oían risas y voces. Gente jugando a las cartas, viendo películas antiguas, compartiendo historias con cualquiera que quisiera escuchar. En mi primer día, conocí al señor Robinson, quien no era pariente de la difunta señora Robinson, aunque la coincidencia me hizo sonreír. Me saludó con un firme apretón de manos y se ofreció a enseñarme los alrededores. Hablamos del clima, la comida y los mejores lugares para tomar el sol. No me sentí juzgada. No me sentí observada. Me sentí bienvenida. Esa noche, mientras yacía en la cama, miré por la ventana el jardín. El cielo se oscurecía, pero no se sentía pesado. Se sentía en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no temí despertarme al día siguiente. Con el tiempo, adquirí nuevos hábitos. Me uní a un pequeño círculo de lectura. Jugaba ajedrez con el señor Robinson los martes. Ayudé a organizar noches de cine los fines de semana. Aún había momentos de tristeza, pero ya no me paralizaban tanto. Aquí, estaba rodeada de otras personas que me comprendían, que habían recorrido sus propios caminos tortuosos y cargado con sus propias penas silenciosas. No estaba empezando de nuevo. Seguía adelante, con caras nuevas, historias nuevas y un propósito más tranquilo. Y cuando Adam o Emily llamaban, ya no fingía alegría. No hacía falta. Estoy bien, les dije. No me falta nada. No tienen que preocuparse por mí. Y por primera vez realmente lo dije en serio. 7. El golpe final de la pérdida. Habían pasado 6 meses desde que me mudé a la residencia de ancianos y mi vida había encontrado un ritmo tranquilo, uno que ya no parecía sin rumbo. Mis días eran sencillos, pero a su manera, ricos. Jugaba al ajedrez. Ayudaba a cuidar el jardín. Escuchaba canciones antiguas con otros que recordaban la misma letra. Encontraba pequeñas alegrías en las conversaciones y aún más pequeñas en el silencio. Y entonces sonó el teléfono. Era Adam. Su voz era temblorosa y urgente. Papá. Acabo de recibir noticias del hospital. La señora Robinson tuvo un accidente de coche. Mi corazón se detuvo. Al principio, pensé que se había confundido de nombre. Pero en el fondo, lo sabía. Margaret. El peso de sus palabras me aplastó. Sentí que el teléfono casi se me resbalaba de la mano. No recuerdo qué dije. Solo recuerdo haberme movido. Llamado a la enfermería. Pedir ayuda para llegar al hospital. Mi mente daba vueltas, con el corazón latiéndome como no lo había sentido desde los últimos momentos de Sarah. Solo que esta vez, no estaba lista. No me había despedido. Cuando llegué, Adam y Emily me esperaban afuera de urgencias. Sus rostros me decían todo lo que no quería oír.
Están haciendo todo lo posible, susurró Adam. Pero es malo. Muy malo. Me hundí en una silla, intentando respirar, intentando contener el pánico que subía como una marea. Todo se volvió borroso, las paredes del hospital, el sonido de las máquinas, la luz roja parpadeante sobre el quirófano. El tiempo se ralentizó. Me temblaban las manos. Y entonces salió el médico. Su rostro estaba cansado. Pesado. Las lesiones son graves, dijo en voz baja. Deberías prepararte para lo peor. Esas palabras me golpearon como un puñal. Momentos después, una enfermera llevó a Margaret en su silla de ruedas por el pasillo, aún pálida, casi irreconocible. Se me cortó la respiración. Corrí a su lado, me arrodillé y le tomé la mano con delicadeza. Hacía frío. Susurré, por favor, no me dejes. Lo prometimos, ¿recuerdas? Dijiste que envejeceríamos juntos, aunque fuera por un ratito. Sus ojos se abrieron, solo un instante, como si intentara cruzar la distancia. Una lágrima resbaló por su mejilla. Pero no le salieron las palabras. Me senté con ella durante horas, negándome a irme. Le tomé la mano, recé en silencio, le supliqué al universo en silencio. Pensé que tal vez, solo tal vez, el amor bastaría para traerla de vuelta. Pero el amor, como he aprendido, no siempre es más fuerte que el destino. Cerca de la medianoche, abrió los ojos una última vez y susurró, apenas audible, Jack, vive bien. Y luego, ella se fue. El silencio que siguió fue insoportable. Me quedé allí paralizado, con su mano aún en la mía, como si soltarla lo hiciera real. Su calor se desvaneció lentamente, como una vela consumida. No hay palabras para ese dolor. No grita, sino que sofoca. Te encoge hasta que olvidas cómo respirar. Cuando Adam me tocó suavemente el hombro, no pude mirarlo. No pude mirar a nadie. Solo vi el vacío que Margaret dejó atrás. De vuelta en la residencia, los días pasaban, pero apenas lo sentía. Las flores del jardín florecían sin mí. El tablero de ajedrez permanecía intacto. Incluso las conversaciones en el pasillo parecían ecos de un mundo al que ya no pertenecía. El duelo, cuando uno envejece, no se parece a sollozos. Se parece a la quietud. Una silla vacía. Una rutina interrumpida. Una taza de té que ya no necesita ser servida 2 veces. La gente intentó consolarme. Las enfermeras me ofrecieron palabras cálidas. Los demás residentes me ofrecieron sonrisas suaves. Pero nada de eso alivió el vacío que se había abierto en mi pecho. Adam y Emily trajeron a los nietos con la esperanza de que su risa me animara. Les sonreí, por supuesto. Pero era de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Una tarde, Adam se sentó a mi lado. Papá, dijo en voz baja, sé que esto duele. Pero Margaret no querría que te derrumbaras así. Ella te dio su último regalo, su amor, su tiempo. No dejes que su despedida sea tu fin. Asentí. Sabía que tenía razón. Pero eso no hizo que el dolor fuera menos real. Esa noche, fui sola al jardín. Me senté en el mismo banco que Margaret y yo solíamos compartir. La luna brillaba, plateada y silenciosa. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos regresaran, no para atormentarme, sino para recordarme lo que teníamos. Y por primera vez desde que ella falleció, no susurré una súplica, sino gratitud. Gracias, Margaret. Por encontrarme cuando creía estar perdida. Por darme alegría cuando creía que la vida ya no me quedaba.
Las lágrimas volvieron a brotar, pero no eran solo de dolor. Eran de liberación. Porque incluso al despedirnos, ella me había enseñado algo: el amor, en su forma más verdadera, nunca se va del todo. 7. Sanación y retribución. Los días tras la muerte de Margaret transcurrieron lentamente, no se midieron en minutos ni horas, sino en recuerdos. Su ausencia no era ruidosa, era silenciosa, persistente, como una sombra que me seguía de habitación en habitación. Seguía paseando por el sendero del jardín que solíamos recorrer juntos. Seguía pasando junto al banco donde siempre nos sentábamos. Pero ya no evitaba los recuerdos. Los acogía con agrado. Eran todo lo que me quedaba y, curiosamente, me daban fuerzas. En el duelo, hay un momento en que todo se rompe y entonces, si estás dispuesto, algo suave comienza a reconstruirse. No reemplaza lo perdido. Nunca lo hace. Pero forma una silenciosa capa de aceptación, de resiliencia. No porque el dolor desaparezca, sino porque has aprendido a sobrellevarlo. Una tarde, vi a un nuevo residente en el comedor. Un hombre mayor, con los hombros hundidos y la mirada perdida. No hablaba con nadie. Picó un bocado y se fue antes de que sirvieran el postre. Reconocí esa mirada. Yo mismo lo usé una vez. Al día siguiente, lo encontré sentado solo en el jardín, con la mirada perdida en el césped como si esperara a alguien que nunca llegaría. Me acerqué lentamente, sin querer interrumpir. ¿Te importa si me siento?, pregunté. Me miró sobresaltado y se encogió de hombros. Claro. Al principio no hablamos mucho. Simplemente nos quedamos sentados. Dos ancianos, curtidos por el tiempo, dejando que el silencio hablara. Al final dije, yo también perdí a alguien. Él no respondió. Pero su mirada se suavizó un poco. Pensé que nunca volvería a sonreír, continué. Entonces apareció alguien más y me recordó lo que la vida aún podía ofrecer, aunque no fuera igual que antes. Se le quebró la voz cuando por fin habló. Perdí a mi esposa hace 2 meses. 49 años juntos. Y ahora no sé quién soy sin ella. Asentí. Entiendo. Y lo hice. Como solo quien ha pasado por esa misma tormenta puede hacerlo. Desde ese día, me propuse hablar con los recién llegados. Sin grandes pretensiones. Sin discursos ni consejos. Solo con mi presencia. Una mano en el hombro. Una partida de cartas. Un paseo tranquilo. Había aprendido algo a través de todo mi dolor, que no siempre necesitamos respuestas, solo compañía. En el centro comunitario de la casa, comencé a organizar círculos de conversación semanales. No hablábamos de política ni de noticias. Hablábamos de cosas reales. Lo que se siente extrañar a alguien. Lo que nos hubiera gustado haber dicho. El peso de los cumpleaños cuando no queda nadie con quien celebrar. Y la belleza de encontrar consuelo en lugares inesperados. Algunos lloraron. Otros guardaron silencio. Otros contaron historias que no habían compartido en décadas. Pero algo hermoso sucedió. Nos convertimos en espejos el uno del otro. En recordatorios de que, aunque habíamos perdido mucho, seguíamos aquí. Seguíamos respirando. Seguíamos mereciendo la conexión. Y al ayudar a otros a sanar, noté algo inesperado, yo también me estaba curando. El dolor en mi pecho nunca desapareció del todo. No quería que lo hiciera. Era prueba de que había amado profundamente y de que Margaret, e incluso Sarah antes que ella, habían importado. Pero el dolor ya no me dominaba.
Simplemente vivía dentro de mí, junto con la gratitud. Comencé a esperar con ansias cada día nuevamente, no porque fueran más fáciles, sino porque sabía que alguien ahí afuera necesitaba una sonrisa, una palabra amable, un recuerdo compartido. A veces, eso es todo lo que tenemos para dar. Y es suficiente. Una tarde, mientras estaba sentado en el jardín, mientras el cielo se tornaba dorado sobre las copas de los árboles, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No es el tipo de sentimiento que surge de la soledad, sino el que surge desde adentro, cuando has sobrevivido a la pérdida, has aceptado el cambio y has elegido mantener tu corazón abierto de todos modos. Y entonces lo supe, mi viaje no había terminado. Simplemente había cambiado de dirección. Mirando hacia atrás, nunca imaginé que los capítulos finales de mi vida se escribirían con un dolor tan silencioso y una belleza tan inesperada. He llegado a comprender que envejecer no se trata de renunciar a lo que amas. Se trata de aprender a llevarlo de otra manera. De dejar que viva dentro de ti, en lugar de a tu lado. El amor cambia de forma con el tiempo. Se vuelve más suave, más silencioso, pero no menos real. Sara me enseñó a construir una vida. Margaret me recordó cómo vivirla de nuevo. Y entre tanta pérdida, descubrí algo más profundo: la paz no es la ausencia de dolor, sino la presencia de significado. Y el significado surge de la conexión. De dejarse ver, incluso en los momentos más vulnerables. De tender una mano a alguien que apenas comienza el camino que tú ya has recorrido. No podemos elegir cómo transcurre el tiempo, ni quién se queda, ni cómo termina. Pero sí podemos elegir cómo nos presentamos, para nosotros mismos, para los demás y para los espacios de tranquilidad intermedios. Así que si estás viendo esto, sentado en el mismo tipo de silencio en el que yo estuve una vez, por favor recuerda, no eres invisible. No te han olvidado. Sigues aquí. Y aún hay tiempo para sanar, para conectar, para vivir. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla. Deja un comentario, suscríbete o simplemente compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Porque a veces, el más pequeño acto de compartir puede iluminar el camino para otra persona. Gracias por caminar este viaje conmigo. Y donde quiera que estés. Vive bien.